porque sigo cocinando, me encanta el arte, decoro, o sea, me encanta, ¿no? Como que eso lo tengo, pero si no sería patinadora, si no estaría con los caballos, o sea, es así, ahí sí sería nadadora. Esto me ha dado muestra, todo lo que ha pasado en mi vida, me ha dado muestra de lo capaz que soy, ¿no? Con distintas vivencias, con distintas cosas que han pasado. Solo me han dado la muestra de la capacidad tan grande que tengo como persona y como ser humano, que sigo creciendo y que sigo trabajando como muchos de ustedes. Apuesto totalmente por la técnica en el arte. Considero que la manufactura de la obra debe ser relevante, que la obra debe de hablar por sí sola, que si tu obra se va a otro país, tu obra hable por ti. Y si tú no puedes viajar con tu obra, que se te conozca por tu trabajo en otros lugares, que tu obra como tal hable por ti. Fernanda Daniela es una mujer que trae el arte en las venas, una gran artista plástica poblana que ha transformado en arte el dolor físico al que se ha enfrentado y también al provocado por la pérdida de sus seres más queridos. Y esta es su historia. Porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Mi nombre es Fernanda Daniela Rodríguez Castro, soy originaria de la ciudad de Puebla, me dedico a las artes plásticas, vengo de una familia que ha llevado el arte en sus venas. Mi padre es Francisco Rodríguez, mi madre Graciela Castro, conformamos una familia de 5 personas, 3 hijos, soy la más pequeña de ellos, mis hermanos Francisco y Marichel. ¿Qué puedo hablar de mi familia sino lo más bonito? Es una familia de gente noble, amorosa, trabajadora, fuerte y muy cariñosa. Sí, antes de los 6 años hubo algo muy relevante, ¿no? Tengo que decir que mi vida está llena de milagros. Mi vida es un milagro. Desde que yo nazco con un problemita de salud, ¿no? Desde el hospital. Se van mis papás con la niña en brazos y resulta que fue un caminar, ¿no? 2 años y medio, porque esa gripita se hizo fiebres, se complicó realmente, ¿no? Entonces mis padres por toda la ciudad de Puebla con todos los médicos de Puebla y no le daban y no encontraban y resulta que pues al final mis papás llegan hasta la Ciudad de México con mi tío Rafael Sentíes, neumólogo, que en ese entonces era director del ABC, y empieza a hacer estudios y encuentra que todo podía e indicaba que era fibrosis quística, ¿no? Entonces manda estudios para descartar. A la par regresan a Puebla mis padres y una conocida de mi madre, al ver que pues ya llevaban 2 años y medio en un tremendo caminar mis padres, buscando mi salud, le dice, ¿por qué no la llevas con el padre Yermo, no? Pero nunca le dijo si era un padre vivo, nada, ¿no? Ella incluso al día siguiente murió y solo yo creo que su encomienda de ella era dar como el mensaje de decir, llévala con el padre Yermo. Mis padres llegan al convento, les piden a las madres entrar, que querían ver al padre Yermo, ellos muy seguros pensando que era un padre vivo, ¿no? Y una de las madres los hace esperar en una de las salas de la capilla. Y pues realmente yo era una niña muy, muy huraña porque mi mundo era mi familia, ¿no? Si yo salía de un cuarto a otro o al patio, o sea, eran fiebres, ¿no? Que a mis papás les costaban desvelos y dinero y todo. Entonces resulta que me llevaban muy tapadita, tenía 2 años y medio, y yo empiezo a destaparme y empiezo a sonreír y empiezo a reír con alguien de junto que no encontraban quién era y en eso pues al final
aviento los brazos, ¿no? Y mis papás así como de, ¿qué le pasa, no? Porque realmente no era lo que ellos estaban acostumbrados. Y en eso, cuando mi padre voltea, ya preocupados, se dan cuenta que estaba la lápida del padre volada y dice: San José María de Yermo y Parres murió. Eran como 100 años del padre que había muerto. Entonces, pues ahí se cocina otro milagro en mi vida. Pues considero que el carácter es de mis padres, ¿no? Más sin embargo, tengo también la dulzura, dicen, de mi madre, lo cariñosa, lo amorosa, pero también soy una persona de carácter muy fuerte, muy determinante. Cuando decido hacer algo, dice mi padre que no me voy para atrás, ¿no? Soy una persona muy, muy terca, muy determinante, pero también me gusta mucho ser justa, ¿no? Que las palabras que dices concuerden con tus acciones. Recuerda a mi papá una anécdota muy especial, que a los 4 años hice mi siempre pinté y siempre dibujé, ¿no? Que era algo que le gustaba mucho ver a mi mamá, ¿no? Que no se me dificultaba. Pero a los 4 años llega un amigo de la familia, don Valentín, todo un personaje en Puebla, que igual peleaba por todas las injusticias del mundo. Y él, estando en la sala platicando con mis padres, le empiezo a hacer su retrato. Don Valentín era un señor ya mayor, con arrugas, su sombrero, y pues bueno, le hice a los 4 años su retrato con arrugas. Era don Valentín, dice mi papá, realmente, para mi edad, y lo único que me había fallado era el sombrero, que lo había hecho más chico, pero era don Valentín a los 4 años que había dibujado. A partir de los 6 años me recuerdo como una niña muy arriesgada. Después de ser tan estar en mi mundo, me volví una niña muy platicona. Yo creo que es el momento en el que disfrutas tu vida, ¿no? Estás sana, estás mejor, y sí, hice muchas travesuras. Yo considero que a esa edad la persona que más influyó en mi vida, pues fueron mis padres, realmente los dos, ¿no? Pero mi padre tenía que salir a trabajar, él estudió veterinaria. Y cuando tenía que curar o operar a algún perro, pues yo le ayudaba. Los animales siempre me gustaban. Pero mi mamá se quedaba en casa. Entonces mi mamá estudió alta cocina, ¿no? Y era como una chef en ese entonces. Y pues me encantaba cocinar, ¿no? Habían las tardes donde hacíamos postres juntas, donde le ayudaba a picar. Me gustaba lo que hacía mi mamá también pintaba, entonces fue en ese momento mi mayor influencia mi madre. A los 10 años, cuando cumplo 10 años, mis padres me hacen mi primer regalo, que me involucra a las artes, ¿no? Algo a lo que me dedico y amo con todo mi corazón y que me apasiona. Mi padre llegó, me habían hecho una comida en casa de mis abuelos. En ese entonces mi abuelo, el que era pintor, tenía poco de haber muerto. Y llega mi papá con un caballete envuelto y lo abro y pues emocionadísima, ¿no? Lo empezó a disfrutar y bueno, yo veía óleos, veía un bastidor, ¿no? Y quizás en el momento no sabía cómo se iba a ocupar, pero yo estaba emocionada. Sabía que era algo que podía plasmar y dar color, ¿no? Y recuerdo que mi abuela en ese entonces dice: ¿cómo no está aquí tu abuelo para enseñarte, ¿no? La técnica? Porque yo estaba desde pequeña cercana a los colores de madera, a los lápices, a los gises, pero aquí ya era emplear otra técnica más fuerte, ¿no? Que era óleos y requería una enseñanza. Pues mi vida en la secundaria fue como muchos de ustedes, ¿no? Llena de cambios, más sin embargo siempre fui una niña, o sea, yo seguía jugando, ¿no? Yo creo que en ese entonces a las muñecas, yo regresaba a mi casa a jugar a las muñecas y fui siempre una persona muy, como alumna siempre fui muy comprometida, ¿no? Incluso decía mi madre que yo exageraba, ¿no? Decía, y tengo que decir que a esa edad, o sea, en secundaria también me hice de grandes amigos, ¿no? Gente que todavía hasta la fecha veo y que estimo muchísimo. Después viene la prepa, que fue muy distinta y estaba más consciente y la disfruté enormemente. Tengo amigos que hasta la fecha igual, para mí la palabra amistad tiene una palabra detrás que es
que es de mucho peso, ¿no? Habla de lealtad. Así es, entro a estudiar una carrera técnica para ver si era lo que quería, ¿no? Que se enfocaba en la arquitectura. Y resulta que me encantaba hacer maquetas, planos. Tenía muy buenas opiniones de los maestros, ¿no? Incluso decían que nunca habían hecho un plano tan bonito, ¿no? Trabajado con tintas chinas y todo. Y resulta que uno de ellos me decía mucho, pero no vas para esto, vas para algo más artístico. Y todos esos detalles me hacen determinar que no era lo que quería, ¿no? Realmente, que arquitectura no era lo que iba a estudiar. Y defino que iba a hacer artes plásticas. Antes de entrar a la carrera, 3 días antes de entrar a mi carrera, tengo un accidente. Mi madre iba al médico por un problema de salud y tomamos un taxi y justo en la zona centro de la ciudad un chico venía tomado a las 10 de la mañana, se impacta sobre nosotros, que íbamos en un taxi, mi hermana, mi mamá y yo, y pues bueno, estuve mucho tiempo en el hospital, más de mes y medio. En ese entonces el neurólogo se había inflamado mi cerebro y determinaba que había que dejarme más tiempo, pero pues también le preocupaba todos los riesgos que existen en un hospital, ¿no? Infecciones y demás, y con muchos cuidados me vengo a casa. Mi madre también fue lastimada en ese accidente y pues a consecuencia de esos traumatismos que tuvo mi madre y demás, años después muere. 3 años después muere por un golpe importante en su riñón, ese golpe se hizo un tumor y pues bueno, es un accidente que realmente nos cambia la vida a todos en casa. Considero que yo no me había dado cuenta de la gravedad de mi accidente, ¿no? Pues me tuvieron en el hospital pues muy sedada, con muchas cosas así. Pero cuando yo despierto de esa realidad, realmente fue muy duro para mí en esa edad, ¿no? Yo preguntaba cuándo me iba a la escuela, ¿no? Cuándo me iba a la universidad. Mis padres, con el apoyo total hacia mí y mis hermanos, me tratan de hacer esta etapa tan complicada más fácil, más sin embargo fue difícil. Tengo que decirlo que fue algo difícil a mi edad, con una joven que lo único que quería era seguir estudiando, andar en bici, no hacer lo mismo que hacían sus amigos. Puedo definir que sí, quizás sí se truncaron, aunque yo seguía soñando, ¿no? Por eso digo, no sé si se truncaron o no, porque realmente yo seguía soñando, más sin embargo antes tenía que hacer algo para llegar a esos sueños y era recuperarme, ¿no? Mi sueño mayor era volver a caminar bien, volver a estudiar, a poder regresar a disfrutar mi vida, ¿no? Sí, claro que en su momento sentí enojo, inconformidad, no me gustaba tener que ir todos los días a terapia cuando yo podía estar estudiando y disfrutando, ¿no? Mi vida. Realmente es algo que no pedí. Con los años veo que ha sido un gran aprendizaje. No conocía el rostro de esa persona, ¿no? Que quizás yo no tomo, no fumo, más sin embargo, pues por alguien externo estaba yo en una situación que me tenía en un momento de mi vida donde yo no sabía hasta dónde iba a recuperarme, ¿no? Yo consideré que en ese momento era lo peor que me había pasado, ¿no? Y resulta que no, resulta que la vida te da, no sé si la palabra sea sorpresas, y al poco tiempo pues mi madre muere, ¿no? Nos damos cuenta que se había formado ahí un tumor por una de sus lesiones más fuertes, y me di cuenta que eso que yo sentía que era tan fuerte y que no me dejaba, había algo más grande y había una pérdida más grande en mi vida y era la muerte de mi madre, ¿no? Dicen que mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Y aquí se hacía la frase al contrario, ¿no? Ya no hay vida, ya no hay esperanza. Mas sin embargo, pues la vida ha sido un gran maestro, ¿no? Te enseña a disfrutar el momento, el presente, a los tuyos,
a darles el amor hasta donde sea, ¿no? Hasta donde la vida y Dios te lo permita. Pues quizás hay actos alrededor que todos vivimos, que quizás en algún momento de tu vida te marcan y quizás se le puede poner la palabra como tal discriminación y considero en mi muy particular punto de vista que esos actos lo único que tienen que hacer es ver qué tan fuerte eres y qué tan grande eres, ¿no? Son momentos que te determinan, ¿no? Es importante hacerle un enfoque importante, un enfoque distinto a esa palabra, ¿no? Y resulta que busco en el diccionario y en distintas formatos y demás, y discapacitado era incluso la persona que usaba lentes. Entonces, pues dije, entonces discapacitados sabemos muchos, ¿no? ¿Por qué no darle un enfoque distinto a la palabra y decir capacidades diferentes, ¿no? Y eso habla de algo mayor y de algo más grande. Entonces, considero que la palabra sí le debe de dar un enfoque distinto. El estudiar artes plásticas considero que no fue algo que me costara, ¿no? Incluso decidirlo como tal. Es algo que traigo en la sangre, que lo traigo en las venas, ¿no? Viene de mi familia, viene de mi bisabuelo que era músico, Roberto Castro Munguía, de mi abuelo que era pintor y que era multifacético. Mi abuelo no solo pintaba, sino hacía los carros alegóricos, hacía festivales en su momento, fue director del Barrio del Artista varios años. Mi madre, herencia de su padre y de su abuelo, pintaba precioso, ¿no? Tenía una técnica impresionante para meter colores. Ella decía que era lo más sencillo, ¿no? El meter colores de madera en una imagen, tantos colores, y yo podía quedarme ahí horas viendo a mi madre cómo podía meter tantos colores en una sola imagen. Entonces, aparte traía lo del arte culinario, ¿no? Mi madre no solo cocinaba, sino decoraba, ¿no? Tiempo después en el que yo ya puedo estar como mejor en cuestión de salud, y por eso me tardo de alguna forma un poquito, y me encuentro que había un concurso a nivel nacional y con naturalizados mexicanos. Yo había hecho una pieza que se llama La Cazadora de las Estrellas, que habla justo sobre el valor de la mujer, que la mujer no vale solo por lo que se ve, sino por lo que lleva, ¿no? En el alma. Y en ese entonces la Diana cumplía 70 años, que estamos hablando de la Diana Cazadora, la flechadora de las estrellas, ¿no? Cumplía 70 años y lo que hice es que hice una pieza que mide casi 1,90, la tejí su musculatura y todo, y llevaba 70 nombres a su alrededor de mujeres relevantes a nivel mundial, ¿no? Esa es mi primera pieza que expongo en la Biblioteca Nacional de México. Queda seleccionada. Entonces, pues bueno, me mandan un correo y me dicen, Fer, vas en esta etapa, vas en la siguiente etapa, tienes que presentarte en la otra, y de ahí se define si se queda o no, ¿no? Venían chicos de todos lados y recuerdo que solo medio abrían su pieza y le decían, no queda, ¿no? Así hubieras venido de Monterrey, te regresaba, ¿no? Y resulta que cuando es mi turno, pues al ver lo exterior, pues digo, bueno, tengo que hablar, dar un discurso, algo así. Y me doy cuenta que no, que es lo que decimos, que la obra habla por sí sola, o sea, no es tanto el discurso, ¿no? Es por lo que lo digo. Viene todo el jurado, eran como 8 personas, y ven la pieza y dicen, bueno, yo me estaba preparando para hablar, para dar como un discurso, dije, ¿qué tengo que hacer, no? Y resulta que ellos me piden que les diera tiempo, se voltean y me dicen, Fer, por decisión unánime tu pieza se queda, ¿no? O sea, 8 personas se pusieron de acuerdo en el momento y mi pieza se quedó expuesta 3 meses en las festividades de la Biblioteca Nacional de México, y pues bueno, es mi primer logro, que lo digo con mucho cariño. Pero ¿qué hace tan especial a Fernanda Daniela? Lo que hace especial a Fernanda Daniela es el talento para manifestar sus sentimientos a través de sus obras, su resistencia al dolor,
su capacidad de sonreír ante las adversidades, pero sobre todo, el expresar en el arte su gran amor por la vida. Oye, Fer, ¿y cuándo te vienes a Puebla, no? ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros una exposición? Y resulta que digo, bueno, algo que nos caracterice mucho a los poblanos, algo que nos haya... O sea, que nos caracterice, que cuando se diga Puebla se piense en eso. Y lo primero que se me viene es la talavera poblana, ¿no? Entonces ya esa idea más de Rostros Craquelados, llego a un taller, estaba muy jovencilla, me dicen, Fer, la idea que tienes, que era plasmar un rostro, me dicen, Fer, no es viable, fíjate que la talavera ya tiene sus formas establecidas, sus grosores, lo que quieres, Fer, que yo se los lleve en un bocetito, en una escultura pequeñita, no es viable, ¿no? Me dan la oportunidad, me dejan ahí libre en los talleres, bueno, pues si quieres hacer la prueba, pues ahí ve, ¿no? Y resulta que nacen los Rostros Craquelados. En ese momento la persona que llevaba el lugar, le digo, pues mira, aquí está, ¿no? Un día le llevo y se quedaron todos así. Y pues bueno, fueron 3 años y medio de conocer la técnica, de trabajar las piezas y da como resultado Rostros Craquelados, nombre que le dimos el arqueólogo Merlo y yo. Nunca se había hecho algo así, ¿no? Yo he promovido la talavera y tengo años, ¿no? Y nunca se ha dado esto. Y es algo inédito y así empiezan a salir distintas personas de la ciudad que conocían la talavera, decir nunca se había dado, se le dio rostro, la talavera está llena de colores ahora, se escribe un nuevo rostro. Y como diría el arqueólogo Merlo, se le ha dado el rostro y el alma a la talavera. Y eso representa a la gente que hay detrás, pues haciendo la talavera, ¿no? Pues considero que son muchos, ¿no? Realmente soy el resultado de muchos de ellos, porque realmente si yo no hubiera crecido como persona, no se daría en mi trabajo, ¿no? Soy una persona independiente, tengo mi propio estudio. Pues yo en un futuro me veo, creo que no habrá muchos cambios, aunque los seres humanos evolucionamos, pero me quiero seguir viendo igual de soñadora como hasta ahora. Incluso le pediría a Dios o a la vida, si es el punto, que nunca me limite, que si mis sueños ahora son grandes, sean más grandes, ¿no? Me veo con una familia feliz, tranquila, ¿no? Me visualizo sin limitaciones en ningún sentido, ni físicas ni emocionales. Me veo una persona de corazón abierto.